Imagina, querida, a una niña pobre, con los pies descalzos sobre la tierra caliente de Italia, llevando en los ojos un brillo de esperanza en medio de la dureza de la vida. Ayudaba a su madre en el campo, cuidaba de sus hermanitos, y sonreía incluso cuando el estómago le dolía de hambre. ¿Cuántas de ustedes, madres, abuelas, esposas, no conocen ese peso silencioso de sostener a una familia? Pues fue en esa tierra árida donde María Goretti floreció como un lirio puro. Pero, ¿qué podría enseñarle al mundo una niña tan frágil? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, comenta, amén, si deseas caminar conmigo en esta historia. El sol de la tarde se derramaba sobre los campos de trigo, y el viento suave traía consigo el dulce aroma de la tierra recién arada. El canto de las cigarras acompañaba de fondo, y la ropa sencilla en el tendedero se mecía bajo la luz dorada, como banderas de una vida humilde y trabajadora. Era en ese ambiente donde crecía la pequeña María Goretti, respirando el polvo de los caminos y el perfume de las flores silvestres, aprendiendo desde temprano que la vida de quien confía en Dios se teje con sencillez, coraje y fe. María nació en 1890, en una familia campesina italiana. Su padre, Luis, era un trabajador incansable, pero la pobreza no daba tregua. La madre, Asunta, sostenía el hogar con manos curtidas y corazón firme, cuidando no solo de los hijos, sino también de la dignidad de la casa. Mi pequeña, ayúdame a pelar las papas, decía ella, mientras María corría a la cocina con el delantal cubierto de polvo, feliz de servir. No había lujos, pero sí amor. No había abundancia, pero sí fe. Imagina, hermana en Cristo, a una niña de apenas 8 años, ya encargada de sus hermanitos, acunando al más pequeño cuando lloraba, ayudando a su madre a amasar el pan, y aún así guardando en el corazón un espíritu sereno. Mamá, no te preocupes. Jesús va a cuidarnos, decía con los ojos brillando. Palabras tan dulces de unos labios tan pequeños, pero que ya llevaban la sabiduría de quien se entrega por completo al Señor. Pero el padre enfermó, y partió pronto. La muerte llegó como un viento frío, llevándose no solo el sustento de la familia, sino también la seguridad. Asunta quedó viuda, con hijos que criar y tierras que trabajar. Y ahí, querida, comenzó la primera gran prueba de fe, cuando la pobreza aprieta, cuando hay más bocas que comida en la mesa. ¿Cuántas mujeres hoy no se ven reflejadas en ese escenario? Pero María, aun siendo una niña, se convirtió en el brazo derecho de su madre. No llores, mamá. Yo cuidaré de mis hermanos. Dios nos va a ayudar. Así decía, mientras extendía su manita para secar las lágrimas de Asunta. Su madurez asombraba a los vecinos, una niña tan joven, pero que irradiaba pureza y esperanza, como un lirio plantado en medio del barro. La vida seguía entre el sudor del campo. María ayudaba a recoger verduras, cosía ropa rota, cargaba leña. Era menudita, delgada, pero con una fuerza de espíritu que sorprendía. Y aún cansada, jamás se olvidaba de rezar el rosario por la noche, reuniendo a sus hermanos alrededor de una lámpara encendida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, su vocecita sonaba como melodía que acariciaba corazones cansados. Y fíjate bien, querida, en aquella cabaña pobre no había espacio para la queja, solo para la confianza en Dios. María sonreía incluso cuando los pies le dolían de tanto andar. El Señor nunca nos abandona, repetía. Su fe sencilla era un bálsamo en medio de tanta dureza. ¿Y tú, querida hermana, alguna vez sentiste el peso de mantener un hogar cuando parecía no haber salida? ¿Has tenido que dividir lo poco para que a nadie le faltara? Pues María, tan joven, conocía bien ese camino. Y como tantas abuelitas latinoamericanas que aún hoy sostienen a sus nietos con lo poco que tienen, ella mostraba que la fe es el pan que nunca falta. Como está escrito, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23,1. Esa verdad fue el cimiento de la vida de aquella niña, y sigue siendo promesa para nosotras. Él cuida, Él sostiene, Él provee, aunque la mesa esté vacía, aunque el corazón esté cansado. Pero lo que María aún no sabía era que, además de la pobreza y del dolor por la pérdida de su padre, una nueva sombra se acercaba. Una presencia que parecía común, inofensiva, pero que con el tiempo se revelaría como uno de los mayores desafíos de su vida. Y en aquella pequeña aldea, escondida entre campos dorados, algo extraordinario estaba por suceder. El calor del verano italiano se hacía sentir en el aire pesado,
mezclado con el aroma del pan recién horneado que salía de algunas casas humildes. El sonido de las carretas crujiendo por los caminos de tierra se unía al canto lejano de las aves, componiendo un escenario sencillo, pero lleno de vida y de la dureza del día a día. María Goretti, con apenas 11 años, seguía firme al lado de su madre Assunta, cuidando de sus hermanitos, ayudando en la cosecha y guardando siempre en su corazón la pureza de niña. La vida no era fácil, querida, pero María vivía cada día con una sonrisa, como quien entiende que el amor de Dios es más grande que el dolor. Fue en esa época cuando la familia Serenelli se acercó. Ellos también eran pobres, vivían de arrendamientos y de trabajo duro, pero había algo distinto en su manera de ser: el padre, rudo y distante; el hijo, Alessandro, ya un muchacho, de mirada inquieta y temperamento difícil. Al principio, parecía solo otro joven intentando sobrevivir, pero pronto los vecinos notaron el peso de su alma atormentada. María, siempre sencilla, no prestaba atención a nada más que sus deberes. Se preocupaba por ayudar a su madre, cuidar de los pequeños y rezar. Pero Alessandro comenzó a observarla desde lejos. Sus ojos, cargados de deseos que no venían de Dios, empezaron a perseguir a la niña. Ella, inocente, se alejaba, respondía con educación y evitaba acercarse. Assunta, mujer sabia, notó algo extraño. Un día, al ver a Alessandro rondando el patio, llamó a María hacia adentro y le dijo con tono firme: «Hija mía, recuerda siempre que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No permitas que nadie te falte al respeto. El Señor cuida de los puros de corazón». María bajó la cabeza y respondió con su dulce voz: «Mamá, prefiero morir antes que ofender a Dios». Ese diálogo, tan simple, revela la grandeza del alma de esa niña. Tan joven, pero con la valentía de una santa. ¿Cuántas veces, hermanas mías, nuestras hijas y nietas enfrentan miradas que lastiman, palabras que hieren? ¿Y cuántas de ustedes han sentido en el corazón la preocupación por los caminos que el mundo ofrece a los jóvenes? Alessandro, sin embargo, no se rendía. Sus miradas se volvieron insistentes, sus acercamientos más atrevidos. María, cada vez más, buscaba refugio en la oración. No le tenía miedo a la pobreza, ni al hambre, pero sí temía el pecado. Y esa conciencia tan clara del mal era lo que le daba fuerza para resistir. En el silencio de las noches cálidas, cuando las cigarras cantaban sin cesar, Assunta a veces se sentaba en el escalón de la puerta y miraba el cielo estrellado. En su corazón de madre había una inquietud. «Señor, protege a mi hija, dame fuerzas para cuidarlo sola». Y María, al percibir la carga de su madre, se sentaba a su lado, le tomaba la mano y rezaba en voz baja. Esa unión de madre e hija, tejida con lágrimas y fe, era un escudo contra las sombras que rondaban. ¿Y tú, querida mía, alguna vez sentiste que alguien cercano a tu familia te causaba inquietud en el corazón? ¿Has notado actitudes extrañas en vecinos, compañeros de tus hijos o incluso en familiares? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habla en forma de alerta materna o de presentimiento de abuela? Esa sensibilidad femenina es un don precioso de Dios. La palabra nos recuerda: velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26,41. María vivía esa enseñanza sin siquiera saberlo. Su vigilancia era la pureza, su oración era el escudo. No lo imaginaba, pero Dios la estaba preparando para la prueba más grande. Lo que María aún no sabía era que Alessandro ya tramaba en su corazón un plan terrible. El joven, cada vez más dominado por la obsesión, se llenaba de pensamientos oscuros. Y una tarde sofocante, cuando la familia trabajaba en los campos y la casa parecía vacía, él se acercó con pasos decididos. En ese instante, el destino de María estaba a punto de ser puesto a prueba, de la forma más cruel. El sol caía fuerte sobre el campo, y el aire caliente hacía que el olor de la paja se mezclara con el de la tierra seca. El chirrido de los grillos se confundía con el mugido lejano del ganado, creando un ambiente casi sofocante, pesado, como si la misma naturaleza presintiera que algo grave estaba por suceder. María estaba en casa con sus hermanitos. La madre trabajaba en el campo, y la niña, como siempre, se dividía entre cuidar de los pequeños y adelantar los quehaceres. Era una tarde común, pero en el corazón de María había inquietud. Ya había sentido más de una vez la mirada de Alessandro,
y aunque era joven, intuía el peligro que se acercaba. Mientras revolvía una olla sencilla, murmuraba una oración. Jesús, protégeme, protege a mis hermanitos. De repente, la puerta se abrió con fuerza. Alessandro entró decidido, con el rostro endurecido. María, dijo con tono seco, nadie tiene que saber. Ven conmigo. La niña, asustada, retrocedió. Su rostro pálido se llenó de valentía. No, Alessandro, es pecado. Dios no quiere eso. El muchacho, consumido por la obsesión, avanzó. María lloraba, pero no cedía. Prefiero morir antes que ofender a Dios. Gritó con voz firme. Imagina, hermana mía, una niña de apenas 11 años enfrentando a un joven mucho más fuerte, sostenida solo por su fe. Temblaba, pero no se rendía. Alessandro insistía, presionaba, pero en cada intento encontraba la firmeza de esa niña frágil. ¿Te vas a arrepentir por rechazarme?, amenazaba. Y María, con lágrimas en los ojos, le respondió. Solo me arrepentiría si pecara contra mi Señor. Eso no lo haré. En su mirada había un brillo que lo inquietaba, una luz que lo desafiaba más que cualquier palabra. ¿Cuántas madres, abuelas y mujeres no han pasado por momentos en los que fue necesario ser firmes, incluso con miedo? ¿Cuántas veces hubo que decir no, aunque eso implicara riesgos? María vivía precisamente esa batalla, y su fortaleza nacía de la pureza y de la oración. El ambiente parecía cerrado, sofocante. El corazón de la niña latía con fuerza, y sus manos apretaban el rosario que llevaba escondido en el bolsillo del delantal. Cada cuenta que tocaba era una súplica silenciosa. María Santísima, no me abandones. Alessandro, fuera de sí, no soportaba esa resistencia que lo enfrentaba y que, en el fondo, revelaba su propia debilidad. Y en ese instante, querida, vemos una gran lección. María no luchaba con armas humanas, sino con fuerza espiritual. Su valentía era señal de que la gracia de Dios actúa incluso en los más frágiles. El mal puede ser insistente, pero quien confía en el Señor encuentra fuerzas que van más allá de sí mismo. ¿Y tú, hermana mía, alguna vez te viste en una situación sin salida, pero aún así alzaste la voz o el corazón en oración? ¿Has vivido momentos en los que te sentiste sola, pero una valentía inesperada te sostuvo en pie? Dios actúa en esos momentos, y María es testimonio vivo de eso. Como está escrito: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque, una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Santiago 1,12. Esa promesa es para todos nosotros, y María, tan pequeña, fue ejemplo vivo de quien elige la vida eterna por encima de los placeres pasajeros. Pero lo que Alessandro no soportaba era ser rechazado por aquella niña tan pura. Su corazón, tomado por la ira, se endureció aún más. Y allí, en aquella casa sencilla, bajo el calor sofocante del verano, algo terrible estaba a punto de suceder. El aire de la tarde estaba pesado, cargado con el olor a sangre y paja húmeda. El ruido apresurado de pasos en el patio se mezclaba con el llanto desesperado de los niños. Era como si toda la creación hubiera guardado silencio ante el dolor que caía sobre aquella casa sencilla. María yacía en el suelo, herida, con el cuerpo marcado por las puñaladas de Alessandro. El mundo parecía derrumbarse, pero en sus ojos aún brillaba algo que el mal no pudo apagar, la fe. Los vecinos, al oír los gritos, corrieron y encontraron a la niña casi sin fuerzas, con el rosario entre los dedos ensangrentados. «Llévenme al hospital, por favor», murmuró con voz débil, pero serena. Fue llevada de inmediato, y cada movimiento de la carreta le arrancaba gemidos de dolor. Aún así, no había queja en sus labios. Cuando el médico intentó detener la hemorragia, María lo miró y le dijo: «Doctor, dígale a mi mamá que la amo, y que quiero que Alessandro esté conmigo en el cielo». Imagina, hermana mía, una niña de solo 11 años, con un corazón tan lleno de misericordia que se preocupaba incluso por quien le hizo tanto mal. Asunta llegó al hospital con el corazón hecho pedazos. Al ver a su hija en ese estado, cayó en llanto. María extendió la mano y, con un hilo de voz, dijo: «Mamá, no llores. Jesús nos va a ayudar». Esa escena, querida, es de esas que desgarran el alma.
¿Quién de nosotras, como madre o abuela, podría soportar ver a una hija así? Y aún así, María consolaba a su madre, como si fuera ella la adulta. En la habitación sencilla, iluminada apenas por una lámpara, la niña recibió los sacramentos con una devoción que conmovía a todos. Perdono a Alessandro, quiero que se arrepienta y venga también al cielo. Esas palabras tocaron profundamente a cada persona presente. El médico, enfermeras, vecinos, todos se preguntaban cómo podía haber tanto amor en alguien tan pequeño. ¿Y tú, querida mía, alguna vez fuiste herida profundamente por alguien? ¿Has tenido que cargar con el dolor de un hijo injustamente tratado, o con palabras que marcaron tu alma? El perdón parece imposible, pero es justamente en ese imposible donde Dios actúa. María no tenía fuerzas físicas, pero sí un corazón lleno de la gracia que solo el Espíritu Santo puede dar. Como está escrito: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23,34. Las palabras de Jesús en la cruz resonaron en la vida de esta niña, que vivió en su propio cuerpo el mismo amor que no guarda rencor. Y es un llamado también para nosotras: perdonar no es olvidar, sino entregar el dolor en manos de Dios. Pero, hermana mía, en aquella noche silenciosa, mientras Asunta aún sostenía la mano de su hija y lloraba en voz baja, María sintió que su vida se apagaba. Los ángeles ya venían a su encuentro. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar era que su historia no terminaría allí. En la prisión, el corazón de Alessandro sería visitado de forma inesperada. Y el perdón de aquella niña florecería como un milagro. El silencio de la prisión solo era interrumpido por el tintinear de las llaves y el eco de los pasos de los guardias sobre los fríos pasillos de piedra. El olor a humedad impregnaba las paredes, y la soledad pesaba como un manto sobre los reclusos. Allí, en medio de las sombras, Alessandro Serenelli cumplía su condena, atormentado por el recuerdo de María. Durante los primeros años, lo dominaban el odio y el orgullo. Se decía a sí mismo que no tenía culpa, que María había sido obstinada. Pero por las noches, al recostarse en su cama dura, veía su mirada. Esa niña que, en lugar de maldecirlo, lo había perdonado. Ese perdón era como una llama que lo quemaba por dentro. Cuanto más intentaba apagarla, más intensamente ardía. Una noche, cuando el frío parecía cortar hasta los huesos, Alessandro soñó con María. Ella caminaba hacia él, vestida de blanco, con un ramo de lirios en las manos. No había reproche en su rostro, solo serenidad. Le extendió las flores y le dijo: Alessandro, yo te perdono, y deseo que estés conmigo en el cielo. Al despertar, el joven estaba llorando. Su corazón endurecido comenzaba a abrirse. Desde aquel día, su actitud cambió. Se volvió más callado, buscaba ayudar a otros presos, comenzó a rezar con sencillez. Era como si la semilla del perdón de María por fin hubiese encontrado tierra fértil para germinar. Los guardias y hasta los sacerdotes que visitaban la cárcel notaron la transformación. Años después, cuando obtuvo la libertad, Alessandro tomó una decisión que sorprendió a todos: fue a la casa de Asunta, la madre de María. Imagina, hermana en Cristo, el peso de ese encuentro. Una madre que había perdido a su hija de forma tan cruel, y ante ella, el hombre responsable de ese dolor. Alessandro cayó de rodillas y dijo con la voz entrecortada: Doña Asunta, perdóneme. María ya me perdonó, pero necesito oírlo también de usted. Hubo silencio. Los vecinos miraban sin poder creer lo que veían. Asunta, ya envejecida, con el rostro marcado por arrugas y lágrimas, lo observó. En su corazón de madre, la memoria de su hija seguía viva. Y, inspirada por la misma fe que sostuvo a María, lo levantó y le dijo: Si mi hija te perdonó, ¿quién soy yo para no hacerlo también? En ese instante, Alessandro lloró como un niño, y la reconciliación se hizo realidad. Desde entonces, vivió discretamente, sirviendo en la parroquia, cuidando de los pobres, y dando testimonio de cómo el perdón transformó su vida. No fue un hombre perfecto, pero encontró la redención. Y la memoria de María se extendió por el mundo, no solo como mártir de la pureza, sino como testigo vivo de que el amor de Dios puede transformar incluso el corazón más endurecido. ¿Y tú, querida mía, alguna vez has pensado que quizás el perdón que llevas en el corazón puede ser la llave para la transformación de alguien?
¿Cuántas veces hijos distantes, vecinos o incluso familiares te han herido, y aún así la gracia te llama a perdonar? No es fácil, lo sé. Pero el ejemplo de María y Asunta nos muestra que el perdón libera no solo al que lo recibe, sino también al que lo ofrece. Está escrito: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5,20. Y eso es exactamente lo que vemos en la historia de María. En el lugar donde se manifestó la maldad, Dios hizo brotar aún más amor. La gracia fue más grande que el crimen, y el perdón floreció donde nadie creía que fuera posible. Pero lo que nadie esperaba era que, años más tarde, la Iglesia reconocería la grandeza de esa niña. La pequeña campesina, que vivió y murió en el anonimato, estaba destinada a ser elevada a los altares como santa, ejemplo para generaciones enteras. Y en el corazón de cada devota que se acerca a ella en oración, algo extraordinario continúa sucediendo. El día amanecía claro en Roma, y las campanas de las iglesias resonaban en el aire, mezclándose con el aroma del pan recién horneado que salía de las panaderías. Multitudes se reunían, trayendo flores, rosarios y cantos. Era como si toda la ciudad respirara fe, esperando presenciar algo extraordinario, la canonización de María Goretti. La niña campesina, que había vivido en el anonimato de una aldea pobre, ahora era reconocida por el mundo entero como santa. Asunta, ya anciana, fue invitada a estar presente en la ceremonia. Imagina, hermana mía, el corazón de esa madre. Ella, que un día sostuvo entre sus brazos a su hija herida, ahora escuchaba al Papa proclamar solemnemente: Santa María Goretti, mártir de la pureza. Lágrimas corrían por sus ojos arrugados, pero esta vez, eran lágrimas de consuelo. El pueblo aplaudía, las campanas repicaban, y los himnos de alabanza llenaban la plaza de San Pedro. Era el triunfo de la gracia sobre la violencia, de la pureza sobre la maldad. La historia de aquella niña que prefirió morir antes que pecar se convertía en testimonio para generaciones. Y entre los presentes, discretamente, también estaba Alessandro, ya transformado por el perdón recibido. Se mantenía con la cabeza baja, conmovido, consciente de que la santidad de aquella a quien había herido fue instrumento para su salvación. Ese día, el mundo aprendió que la santidad no depende de la edad, ni del estatus, ni de las riquezas. María no hizo milagros en vida, no escribió libros, no predicó en plazas. Lo que hizo fue vivir fielmente el Evangelio hasta el final, mostrando que incluso los pequeños gestos, rezar, cuidar a los hermanos, obedecer a la madre, pueden llevarnos al cielo. ¿Y tú, querida mía, te has dado cuenta de que tu vida sencilla, al cuidar de tus nietos, al preparar la comida, al rezar en silencio, también puede ser camino de santidad? ¿Cuántas veces creemos que solo cuentan los grandes hechos, pero el Señor se alegra con cada acto de amor escondido? La santidad puede florecer en cualquier hogar, incluso en el más pobre y olvidado. La palabra nos recuerda: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, Apocalipsis 2,10. María fue fiel, y recibió su corona. Y nosotras, si permanecemos firmes en la fe, también la recibiremos. Esa promesa es para mí, para ti, para todas las que confían en Dios en medio de las luchas del día a día. Pero la historia de María no terminó en esa plaza, ni en aquel día. Cada vez que una abuela enseña el rosario a su nieto, cada vez que una madre elige perdonar en lugar de amargarse, cada vez que una joven resiste la tentación, la voz de María vuelve a resonar. Es como si su vida sencilla siguiera floreciendo, transformando corazones, hasta hoy. Si esta historia fortaleció tu fe y tocó tu corazón, no te la guardes solo para ti. Dale, me gusta, a este video, compártelo con otras mujeres que necesitan esperanza y suscríbete al canal para recibir más historias de fe, milagros y valentía cristiana. Así, juntas, seguimos llevando la luz de Cristo al mundo.